Un Chawato, buena semana. Buena semana a estas horas. Aquí en donde yo vivo estamos ya pasada la medianoche. Así que buena semana para aquellos que han de empezar y aquellos que están ya de día en otros paralelos meridianos. Pero mi tema no es ese. Quizás mi tema va a ser un tema peliagudo o simplemente no va a ser un tema peliagudo, quizás va a ser un tema, permiso, perdón. No va a ser un tema peliagudo, quizás va a ser un tema más sereno, más tranquilo. Quizás me meta entre la pata de los caballos, en las patas de los perros, en las patas de las palomas. Pero es un tema que es actual y va a ser muy actual. Es sobre la fiesta que se aproxima para el mundo judío y pueblo judío y para la gran mayoría de los mesiánicos, amigos y hermanos que guardan las raíces hebreas y por supuesto todo el mundo de los hermanos cristianos que están retomando las raíces hebreas. No el judaísmo, sino las raíces hebreas. Va en dirección a Pesaj, y me incluyo, vamos en dirección a Pesaj, a celebrar la Pascua, a honrar la Pascua. Pero el mundo cristiano gentil, en su gran mayoría, va a celebrar la Semana Santa. ¿Qué diferencia hay entre la Semana Santa y Pesaj o la Pascua judía? ¿Qué concuerda o cosas que no son cambiadas ni por el judaísmo ni por el cristianismo gentil, son verdaderas? ¿Y qué verdad, qué realidad es actual con Pesaj y Semana Santa? O Semana Santa y Pesaj. Bueno, el Midrash es Pesaj o Semana Santa. Ayer empecé compartiendo muchas lecturas en la Biblia Reina Valera 1960 y voy a retomar. Leí todo lo que era el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo que nos narra todo lo que vivió Jesús. Estoy usando el término cristiano. Y como estamos en este punto de vista, estoy tomando primero los evangelios sinópticos o los evangelios conocidos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por supuesto algunos extractos del Nuevo Testamento que hablan sobre los últimos días y los últimos momentos del ministerio de Jesucristo junto a sus discípulos en la tierra, su arresto, su sentencia, su crucifixión, su muerte y su resurrección y su ascensión a los cielos. ¿Ya? Leí ayer entonces Mateo estoy haciendo un pequeño repaso. Mateo capítulo 26, si no me equivoco, todo el capítulo 26 lo leí, todo el capítulo 27 lo leí y el capítulo 28 lo leí. Porque estos capítulos son los que se celebran para la Semana Santa en el mundo cristiano. El padecimiento de Jesucristo,
la crucifixión y muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Esa es la famosa conocida como Semana Santa. Estoy tocando primero el punto de vista cristiano gentil, en donde usted, si es cristiano católico, va a entender. Si usted es cristiano evangélico o protestante evangélico, va a entender. Si usted es un cristiano de los santos de los últimos días o mormones, usted me va a entender. Si es usted un cristiano del Salón del Reino o testigo de Jehová, va a entender. Si usted es un cristiano de los sabatistas o de los adventistas, usted va a entender. Bien, entonces este mensaje es para usted. Marcos, vamos a leer ahora el segundo evangelio, conocido como Marcos, en donde dice lo siguiente. Bien, espero no cansarlos, no aburrirlos, porque esto también voy a compartirlo por YouTube. Es decir, lo estoy haciendo por Facebook y me he enterado y sé que los videos que realizo en Facebook, y usted los realiza también, son borrados después de 30 días. Después de un mes son borrados. Así que yo lo estoy guardando y por supuesto lo estoy compartiendo inmediatamente después de editado a YouTube. Bien. Marcos capítulo 14. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales ministros y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decíanlo durante la fiesta para que no se haga alborote del pueblo. Es decir, estos escritos de este escritor del segundo evangelio sinóptico, que es conocido como Marcos, fue un discípulo de Jesús, pero él era un joven, un niño adolescente en ese tiempo. No fue parte de los discípulos más involucrados en el ministerio de Jesús. Él después, ya en su madurez, siendo más maduro, se involucró en el ministerio y en la obra que aprendió y que vio y vivió de Jesucristo. Y entonces él hizo este evangelio y habla según su experiencia de lo que vivió Cristo antes de ser crucificado. Dice, 2 días después era la Pascua, se aproximaba la Pascua, la fiesta de la Pascua, lo que sucede también hoy. Vamos camino a Pesaj, a la Pascua, y usted va camino a Semana Santa. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales ministros y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto del pueblo. Es decir, ya había una conspiración, un complot de los poderosos. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre
me tendréis. Está hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí narra una situación en un pueblo, en una aldea conocida como Betania. Aquí, como lo dije en el video anterior, aquellos que vieron por Facebook este video y los que lo vieron por YouTube, estoy usando cosas con argumentos bíblicos. Betania, vamos a buscar qué significa Betania y dónde estaba. Betania. Bien. Betania. Lugar de dátiles, dice. Un pueblito hermosamente situado en la falda oriental del monte Olivete, como a 2 millas de al este-sudeste de Jerusalén, en el camino de Jericó. Fue con frecuencia visitado por Cristo. Allí habitaban Marta y María, y Lázaro fue resucitado de entre los muertos. Fue ungido el Señor allí para el día de su entierro. De allí salió para hacer su entrada triunfal a la ciudad santa. Allí pasó varias noches de la memorable semana de su muerte. Y de en medio de sus discípulos cerca de este pueblo, al cual amaba, ascendió a los cielos. Apenas había otro lugar en aquella tierra que haya presenciado tantas escenas de tierno interés para los cristianos. Su nombre moderno es Asirille. Se deriva de Lázaro. Es una pobre población de 20 familias, según lo que dice este escritor, que lo escribió en 1800 y tanto este libro. Ya no es del año 2020, es de 1800. Por eso cambian algunas formas. Ejemplo, del monte Olivete, el monte de los olivos. Monte de los olivos. Bien. Entonces continuamos con esta localidad conocida como Betania. Dice que en casa de Simón el leproso, y este dato también lo compartí mientras leía Mateo, el Evangelio de Mateo. Simón el leproso quizás fue considerado así porque fue curado, sanado por Jesús, ¿ya? Y quedó con solamente el apodo. Entonces dice que él invitó a Jesús e hizo una cena para él. Y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Aquí nos da el nombre. En otros evangelios dice que es María, y muchos la identifican con María, la hermana de Lázaro y de Marta. ¿Ya? Usted, si se ha informado bien sobre los amigos más queridos y con el cual él frecuentó, fue con estos amigos que vivieron en Betania, ¿ya? Lázaro, María y Marta. Bien. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Es decir, se enojaron porque esta mujer derramó ese perfume en la cabeza de Jesús. Una manera de ungir a Cristo. Y por supuesto que ellos no conocieron y no entendieron esa situación. Pero Jesús dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Y Jesús
apareció en la acción defendiendo a esta mujer. No la criticó, no la condenó, nada. La protegió, la cubrió. Siempre tendrán a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Y aquí el Mesías profetizó, como lo compartí en el video de ayer anterior. Él les dijo a sus discípulos que estaban indignados, que estaban enfurecidos. Les dijo: siempre tendrán a los pobres con ustedes. Ustedes ayudarán a los pobres. Ustedes verán pobres. Y eso es una profecía, porque hasta el día de hoy existen los pobres. Aunque hay una ideología que usted conoce y yo conozco, que está luchando en que todos los pobres sean iguales. ¿Ya? Es decir, todos sean iguales de pobres. Y entonces dice: cuando queráis les podréis hacer bien. Les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Es decir, han habido pobres desde los inicios de la humanidad. En cada cultura, en cada religión, en cada pueblo han existido pobres, como han existido ricos. E insisto, hay una ideología que usted conoce y que yo conozco, que critica a los poderosos, critica a los que tienen más dinero o más riquezas que uno. Y se justifican y diciendo: hay que repartir y todo por equidad y darle a los pobres. Y aquí Jesús dijo: siempre tendrán entre ustedes pobres, entre ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Y eso es cierto, porque Jesucristo no ha estado con nosotros presencialmente ni en carne y hueso. Solamente hemos visto pobres de carne y hueso. Bien. Ésta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Que diga: el mismo Jesucristo, estoy usando términos gentiles, términos greco-romanos, ¿ya? Que el cristianismo gentil usa. Y no lo digo con mala manera, no lo digo con burla ni con sentimientos de mal, no. Entonces dice que ese ungimiento estaba profetizando que él iba a morir. Iba a morir. Y por eso permitió que esta mujer vertiera sobre su cabeza ese perfume carísimo. Continúo. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Es decir, usted ha compartido la vida de esta mujer o la experiencia o lo que hizo esta mujer en la predicación del evangelio, porque aquí dijo Jesús que en medio del evangelio tienen que mencionar a esta mujer. Porque aquí dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, estas buenas nuevas, buenas noticias, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Continuamos. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales ministros para entregárselo. Aquí continúa la conspiración, el complot que está aquí donde dice: y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. ¿Ya? ¿Cómo prenderle? Por engaño y matarle. Entonces aparece Judas Iscariote, uno de los 12 que fue a los principales ministros para entregarse.
Ellos al oírlo se alegraron, se regocijaron, se rieron, ja, 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 ja. Y prometieron darle dinero, el compromiso. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Y Judas empezó a entregar y a buscar una oportunidad para entregárselo en bandeja a su maestro. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y aquí empieza una narración que es común en todo mi pueblo judío, en todo el movimiento mesiánico, en todos los amigos y hermanos que guardan las raíces hebreas y en todos los hermanos cristianos que guardan y están guardando el diseño original hebreo, los mandamientos de Jehová o las raíces hebreas. Entonces nos dice lo siguiente. Nos dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta de los panes sin levadura era en el inicio de la Pascua, que está en Éxodo capítulo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura eran panes sin levadura, no con panes con levadura, sino panes sin levadura. Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coman la Pascua? Se acercaron a Jesús y le preguntaron dónde quería él cenar. Y envió a dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Primero dice que envía a dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo, seguidle. Y donde entrare, decid al Señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Es decir, tienen que ir al dueño de la casa y preguntarle si en esa casa, ¿dónde está el aposento? El lugar alto. El lugar alto, un lugar de espera, un lugar de evento, un lugar de comida. En el segundo piso, tercer piso. Ya, ¿dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto a preparar para nosotros allí. Que diga, Jesús les profetizó de que iban a encontrarse con un hombre que llevaba un cántaro con agua, que ellos le iban a hablar sobre el aposento y él le iba a darle la respuesta de que sí, que ya estaba preparado el aposento alto. Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto a preparar para nosotros allí. Fueron pues sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Se cumplió lo que había dicho Jesucristo. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se estaba por empezar la fiesta de la Pascua, dice que llegó la noche y vino él con los 12. Llegaron, entraron al aposento alto. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y aquí hay otra profecía más.
Jesús, mientras estaban comiendo la cena de Pascua, les dijo a sus discípulos que uno de ellos lo iba a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, seré yo, y el otro seré yo. Y empezaron a preocuparse y a entristecerse de que uno de ellos iba a traicionar al maestro. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Aquí nos da un detalle que no aparece en Mateo y lo voy a compartir. Ya porque estoy compartiendo desde el punto de vista cristiano gentil, cristiano greco-romano. Ya aquí vemos lo siguiente. Primero dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, maestro, dice, mi tiempo te acerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Primero aquí nos habla de la cantidad de los discípulos que fueron a ver la casa y conversar con el dueño de la casa. Segundo, habla sobre esta situación de el traidor. Dice, simplemente esto. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Eso es todo lo que nos dice Mateo, capítulo 26, versículo 23. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Habla de un plato, pero no da más datos o da más detalles. Y aquí, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 20, dice, él respondiendo le dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y ahora da un detalle, que ese plato tenían que comer, pero tenían que meter sus manos limpias y involuntariamente, conscientemente o inconscientemente se mojaban sus dedos con ese plato. En ese plato había un líquido, ya, para remojar algo en la parte de la acción de la cena y comer. Bien, continúo. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito, el huios teos, o el huios antropos, el huios antropos, Hijo del Hombre. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre y por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es decir, da un triste da una triste profecía, un triste futuro al que lo iba a traicionar, que era Judas Iscariote. Un triste panorama. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Es decir, él
sabía que él tenía que cumplir las profecías. Mas ay de aquel hombre, ese hombre era Judas Iscariote. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. El Hijo del Hombre, que es Cristo, es entregado, traicionado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, que no debería ni haber nacido, porque su sufrimiento va a ser fuerte, eterno. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Una escena que se ha cumplido desde hace 2026 años atrás. Es decir, cada congregación, cada ministerio, cada iglesia, cada grupo cristiano celebra lo que se conoce la Santa Cena o la Cena del Señor. En tu cena nos juntamos. ¿Ya? Entonces, y por supuesto que comparten estos versículos para recordar lo que Jesucristo sintió, pasó y vivió. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Es decir, el mismo Jesús tomó ese pan sin levadura. No era un pan con levadura, no eran galletas de soda, no eran galletas de agua, no eran panes con levadura, eran panes sin levadura. Y él se identifica con este pan. Él era ese pan sin levadura. Y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Ya, este pan simboliza mi cuerpo. El mismo Jesucristo reconoció y les dijo a sus discípulos que ese pan era Él. Él. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y también les dio a beber vino. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y esa sangre simbolizaba el sacrificio que iba a hacer Él en la cruz. Iba a derramar su vida a través de derramar su sangre para que nosotros, usted y yo entráramos al nuevo pacto. Al nuevo pacto. Bien. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es decir, esta acción que tuvo Jesucristo con sus discípulos en esa noche de Pascua, en esa cena de Pascua, cena pascual, hizo una profecía. Dice: de cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid, que no beberé más. Cuando dice no beberé más, que hace un paréntesis, un entre paréntesis, un alto. Dejaré de tomar junto con ustedes el vino del nuevo pacto, pero lo vamos a retomar más adelante, ese mismo vino del nuevo pacto. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día, viene ese día, es un día profético, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es decir, hasta que lo bebamos juntos en el reino de Dios. No dice en el reino de David, no dice en el reino de Israel, no dice en el reino de los cristianos o en el reino del cristianismo. No, dice en el reino de Dios. Bien. Cuando hubieron cantado el himno, en sus iglesias, como la iglesia que yo participo,
y soy miembro, cantamos himnos. Cantamos coritos, coritos antiguos, coritos modernos, coritos y himnos. Himnos con temas, ¿ya? Pero aquí yo estoy hablando y tocándolo desde el punto de vista gentil, cristiano gentil, ¿ya? No lo estoy tocando ningún tema y no le estoy agregando nada del hebreo, a excepción de la kipá y de la menorá que está allí, ¿ya? Pero no le estoy tocando ningún tema de concepto hebreo, solamente estoy tocándole desde el punto de vista gentil. Cuando hubieron cantado el himno, ya esa palabra himno, por supuesto que lo vamos a tocar cuando me toque la parte hebrea, cuando toquemos Pesa, la Pascua. Continúo. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Ya el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, profetizó de que Él iba a ser entregado y que las ovejas, que a sus discípulos iban a huir, iban a ser dispersados. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes, de vosotros, a Galilea. Le siguió profetizando. Pero después que haya resucitado, es decir, cuando habla de que haya resucitado, les dio a entender que él iba a morir y que iba a resucitar y que él iba a estar delante de ellos en Galilea, en donde inició su ministerio. Bien. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y ahí saltó, como lo leí en Mateo ayer, saltó el impetuoso Pedro, el discípulo que amaba a Jesús, pero que era impetuoso, era brusco, era bruto, perdonando la expresión, que para el pueblo cristiano católico y para todas las denominaciones católicas es considerado el primer papa. Para el mundo cristiano protestante evangélico y para otros grupos cristianos, solamente fue un apóstol y, por supuesto, uno de los discípulos de Jesucristo. Y, por supuesto, vamos a continuar porque no quiero agregar un poco más de lo que está escrito aquí. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado, 2 veces me negarás 3 veces. Y nuevamente le siguió profetizando a Pedro. Hoy, antes que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Vas a negar que tú me conoces. Lo vas a negar. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Es decir, ese era Pedro. Él dijo: yo voy a morir contigo. Voy a seguirte, y si tú mueres, yo también voy a morir contigo. Supuestamente fue tan leal. Ya, no te negaré, no te voy a negar. También todos decían lo mismo. Me voy a detener brevemente. Usted que se está preparando para la Semana Santa, que está preparándose
en todo, en un evento evangelístico, en un evento de oración, en un evento espiritual, en un evento magnífico. Porque no nos olvidemos que cuando venga la Semana Santa, el mundo va a ofrecer películas de la Semana Santa. La crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, que son películas buenas, excelentes, pero después de que se termina esa fecha, se quitan esas películas y siguen con lo mismo en todos los programas. Ya, continuamos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo oro. Voy a buscar en el diccionario bíblico la palabra Getsemaní. Getsemaní. Prensa de aceite. Huerto o bosque de olivos en el valle situado al pie del monte de este nombre, enfrente de Jerusalén, y al cual nuestro Salvador se retiraba algunas veces, y en donde sufrió su agonía y fue entregado por Judas. Allí pisó el lagar él solo, separado de sus discípulos aún de los 3 escogidos, tomando en su mano la terrible copa de sustitución por los eternos sufrimientos de aquellos por quienes iba a morir, por más que su naturaleza humana se resentiría ante esa prueba. Se vio abandonado de la humana compasión, pero fue fortalecido por un ángel. Contempló con serenidad la turba que con linternas y antorchas seguía a Judas desde la puerta de la ciudad hasta el sombrío jardín. A su simple palabra de yo soy, esos hombres volvieron atrás y cayeron en tierra. Él devolvió la oreja de Malco y se entregó como oveja al matadero. Se ha probado que el sudor de sangre que tuvo en el jardín es un fenómeno que en la actualidad se verifica, aunque por rareza se cree que la angustia de allí sufrió el Redentor le debilitó de tal manera el corazón que en la cruz hubo de reventársele. La tradición desde el tiempo en que Helena, la madre de Constantino, visitó aquel lugar, coloca a Getsemaní cerca de la base del monte de los Olivos, pero aquí dice Olivete, más allá del arroyo de Cedrón. El sitio, que ahora se halla cercado por una pared baja de piedra, puede ser solo una parte del antiguo huerto. Es un cuadro que mide cerca de 52 yardas de lado y contiene 7 u 8 olivos muy viejos, cuyas raíces en muchos lugares salen del suelo. Bien, entonces ese es es Getsemaní, un lugar de moltero de aceite. Allí se producía y se molían las aceitunas para hacer los aceites de los alumbrados de los candelabros del templo. Bien, y de los aceites. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzaron a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró, que si fuese posible pasase de aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces esta es la situación humana de carne y hueso de Jesucristo. Es decir, ese momento de angustia, Jesucristo batalló
entre su carne llena de miedo, de temor, de susto, de un nerviosismo extremo, de una angustia extrema, con la parte espiritual. Usted o yo, ¿somos traidores a la causa de Jesucristo? ¿A la causa de Cristo? ¿O no? ¿Somos traidores a su evangelio o no? Cuando estamos en angustias, ¿nos desanimamos más, nos enfermamos más o nos fortalecemos en el espíritu? Bien. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. A angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste. El alma de Jesucristo, del Hijo del Hombre, estaba muy triste, muy en angustia. Angustia extrema. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Es decir, ya él vislumbraba la muerte. Él tenía que enfrentarse con la muerte. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Es lo que todo ser humano clama. No quiere enfrentarse a una enfermedad grave, o a un problema grave, o a un sistema, o enfrentarse a un gigante, o a un desierto, o a algo terrible. Que diga, comúnmente clamamos diciendo, líbranos del mal, guárdanos del mal, protégenos del mal. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y ahí estaba la lucha entre la carne, sus miedos, sus temores, sus angustias y la fe, la fortaleza de su espíritu, del espíritu. Usted y yo me incluyo. Tenemos situaciones difíciles en muchas etapas de nuestras vidas y tenemos que enfrentarlo. O nos dejamos dominar por la angustia, por el nerviosismo, por los miedos, o fortalecemos el espíritu y la fe. Bien. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duermes, no has podido velar una hora. Que a Jesús, pasando esa angustia extrema, fortaleciendo su ser interior y rechazando toda la obra de debilidad de la carne, se acercó a sus discípulos y le dijo a Pedro, Simón, duermes, ¿no has estado orando? ¿No has podido velar una hora? ¿No pudiste orar una hora por mí? ¿Cuántas veces nosotros nos comprometemos a orar por alguien y no oramos? O decimos, sí, vamos a orar y nos olvidamos. O oramos 5 minutos y después nos olvidamos durante toda la semana. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es cierto. Velad y orad. Ser vigilante y estar orando. Estar con los ojos abiertos, pero estar orando. Velad y orad para que no entren en tentación. Para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu que anhela tener el contacto con el Padre. ¿Ya? Pero la carne es débil. La carne no quiere. Es decir, yo ahora debería estar durmiendo.
Debería estar abrigadito y durmiendo, pero estoy aquí. Mi carne me pide, anda a dormir. Mi mente me dice, anda a dormir. ¿Ya? Pero mi espíritu dice, no, comparte la palabra. Después vas a dormir. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Es decir, 3 veces oró. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Es decir, los discípulos escogidos, los fieles, se quedaron dormidos y durmieron. Y usted sabe cuando uno duerme, ¿ya? Durmieron plácidamente porque estaban cargados de sueño. ¿Cómo usted va a pasar una vigilia si usted se lo lleva durmiendo, durmiendo y durmiendo? O está cómodo o cómoda. O una semivigilia en estos tiempos peligrosos. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Primero Jesús les dice, duerman, relájense. Y después les dice, ya despiertan, porque ya es la hora que se tiene que cumplir. Voy a entregarme, voy a ser entregado a los pecadores, a los transgresores. Ya levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Jesús sabía que él le iba a entregar. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales ministros, y de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, Maestro, 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 y le besó. Como lo dije en Mateo 26 ayer, hoy en Marcos capítulo 14, perdón. En esos años, como en la actualidad, en el Medio Oriente, el beso es algo natural entre los hombres. El ósculo santo, el beso entre los hombres es algo normal y natural. Es una costumbre de respeto. Es una señal de confianza. ¿Ya? Pero aquí, lamentablemente, Judas usó esa señal, que era muy buena, para identificar a su rabino, a su maestro, Él saludaba con beso a Pedro, él saludaba con beso a Juan, él saludaba con beso a Felipe, a Bartolomé, a Tomás. Es decir, saludaba como todo buen judío con esa característica. Un beso. Ya, pero aquí la diferencia dice al que yo besare, ese es. Pero el beso que tenía que ser para el que iba a entregar, tenía que ser diferente. Y dice, cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro. Primero dijo, maestro. No le dijo como a Pedro, hola discípulo Pedro, hola compañero Pedro, compadre Pedro. No. Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, Jacob. Le dijo a Jesús, maestro. Lo identificó inmediatamente, maestro. Maestro. Él que enseñaba, instruía. Él era el maestro.
y le besó. Un beso de un discípulo a su maestro, pero un discípulo traidor. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del gran ministro, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Se cumplió la profecía de Jesús en medio de la cena de Pascua. Esto aparece aquí en este evangelio. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Aquí este evangelio dice que hubo un joven, ya que iba siguiendo y viendo estas situaciones, y que iba cubierto en una sábana, y le prendieron, lo apresaron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Salió escapando esa noche desnudito. Y muchos teólogos, muchos cristianos que han leído este pasaje, dicen que es el mismo escritor de este evangelio, que es Marcos, que el mismo Marcos narraba su experiencia, su vivencia esa noche que fue prendido Jesucristo o Jesús. Ya este joven, entonces, vamos a ver qué nos dice el diccionario bíblico. Marcos. 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 El autor de uno de los 4 evangelios. Hay poca duda de que sea exacta la opinión general de los hombres doctos con respecto a que dicho evangelio es la misma persona que se menciona bajo el nombre de Juan y Marcos, y como pariente y discípulo de Barnabás. Al mencionar al joven que, vestido solamente con su túnica, se apresuró a seguir a Cristo, refiere probablemente algo que le pasó a él mismo. Bien, eso es lo que nos dice. Bien, continuamos, permiso. Continuamos. Bien, estaba viendo la hora. Trajeron pues a Jesús al gran ministro y se reunieron todos los principales ministros y los ancianos y los escribas. Es decir, se formó el concilio de ancianos, el tribunal de justicia o el Sanedrín. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del gran ministro y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Es decir, en la madrugada, usted sabe que dependiendo de la estación es helado, hace frío. Ya en cualquier época de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Es decir, en esta fecha era la Pascua, por lo tanto la Pascua es en el mes o en la estación de primavera. Primavera es cuando se está yendo el invierno y está entrando de a poco el calor de la primavera. ¿Ya? Y por supuesto, en esa estación de primavera, en ese ambiente, dice que Pedro le siguió de lejos. Aquí apareció Pedro. Primero lo abandonó junto con los otros discípulos
Ahora aparece siguiendo de lejos hasta dentro del patio del gran ministro y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales ministros y todo el concilio, el Sanedrín, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Es decir, fue un juicio ilegal, con falsos testigos. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Ya? Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el gran ministro, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El gran ministro le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el elegido? ¿El Hijo del bendito? El Hijo del bendito, términos que ellos bien conocían, que ellos sabían. Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, profetizó Jesús. Entonces el gran ministro, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? La acción de rasgar su vestidura era una acción de dolor, de furia, de ira, de enojo. ¿Ya? Es una costumbre que hay en el judaísmo, sobre todo en los momentos de la partida de un ser querido. Las familias judías con una tijera se cortan una prenda visible de sus vestiduras o de sus ropas, indicando dolor, indicando tristeza. Otros se hacen, rompen sus ropas, sus camisas, sus polleras, sus poleras, etcétera, etcétera. Bien. Entonces el gran ministro, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, este blasfemo. Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, todos, declarándoles el digno de muerte. Es decir, ya lo sentenciaron a muerte por las declaraciones que dijo. Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, al lado derecho, y viniendo a las nubes del cielo, y regresando. Y algunos comenzaron a escupirle. El escupir es una acción de rechazo, de rechazo. Es una acción de avergonzar, de humillar, de pisotear a una persona, a un prójimo. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Aquí, es decir, Jesucristo empezó a sufrir en carne propia las torturas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del gran ministro, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Viene entonces lo que le profetizó Jesús a Pedro, que antes que el gallo cantara 2 veces, él lo iba a negar 3 veces. Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Primera negación, cantó el gallo en esa primera negación.
Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Entonces este hombre impetuoso, brusco, bruto, ya se tuvo que enfrentar a su propio yo, a sus propias debilidades, a sus propias mentiras, a sus propios odios. Y dice que en la última negación él empezó a maldecir y empezó a jurar: no conozco a este hombre de quien hablan. Y el gallo cantó la segunda vez. Cuando cantó el gallo, cuando yo era niño, cuando era adolescente, cuando fui joven, cuando fui maduro, no fui Nicolás Maduro, sino que fui maduro, fui madurando. Lo que sucedió es que yo tenía lo que aprendí de lo que enseñaban en el púlpito o en los seminarios, en las clases, de que era un gallo, ese pajarito, esa ave que está en los corrales y que antes de la amanecida empieza ¿ya? Y esa es nuestra imagen del gallo. Pero han aparecido otras informaciones de que dicen que era un levita que tenía a tal hora anunciar el inicio de la mañana. Era como los serenos. Aquí en Chile, en la época de la colonia, en la época de la república, los serenos eran como policías pacíficos, pero el único propósito que era ellos era: son las 1 de la madrugada y todo sereno. Son las 2 de la madrugada y todo sereno. Son las 3 de la madrugada y todo sereno. Son las 5:30 o son las 6, amanecida. Cosas así. Bien. Pero vemos, dice que Pedro recapacitó y dice que lloró. Usted, cuando ha tomado una mala decisión o ha hecho algo malo, usted se arrepiente, y me incluyo. Yo cuando hago malo, yo me arrepiento y lloro, ¿o no? ¿Continúo? Bien. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales ministros, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Es decir, después de toda esa juicio injusto y todos esos maltratos que tuvo Jesucristo, o Jesús el Nazareno, Jesús de Nazaret, dice: muy de mañana, tempranitos, habiendo tenido consejo los principales ministros y con los ancianos, el Sanedrín, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Lo llevaron al gobernador que gobernaba Judea y Jerusalén. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales ministros le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Es decir, Jesús no se defendió, no usó un abogado, no usó un fiscal, no, solamente
dijo lo justo y necesario y se quedó callado. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en un aeropuerto. Que aquí dan la idea de que eran vándalos, eran malhechores, eran delincuentes. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales ministros. Mas los principales ministros incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Vemos la acción del pueblo, de este mismo pueblo que una semana antes la gran mayoría de ellos siguieron a Jesús, que iba sentado en un hijo de asna, en un burro pequeño, y iban aclamando: Hosana en las alturas, Hosana al hijo de David. Y una semana después gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así es lo voluble del pueblo, lo voluble de las clases sociales. Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí me he mencionado que fue azotado para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura o carmesí o escarlata o bermejo, color rojo, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos. Es decir, se mofaron de la autoridad de Jesús, se rieron, lo vistieron con burlas y le pusieron una corona de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia, es decir, una burla total. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron su propio vestido y le sacaron para crucificarle. Es decir, hicieron un acto de vergüenza, de humillación a Jesucristo, a Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Ya compartí quién fue Simón de Cirene. Nació en la provincia romana de Libia, en el norte de África, ¿ya? Y él estaba junto con sus hijos celebrando la Pascua, como todo judío que vivía en la diáspora, fuera de Israel. Ya, él fue a celebrar la Pascua a Jerusalén y se encontró con esta escena. Y dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido el lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, que a un sabor muy amargo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron.
Y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. ¿Ya? Es decir, profecías que se cumplieron, que estaban en el Antiguo Testamento, en la Biblia del Antiguo Testamento. Estoy usando términos cristiano gentil. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales ministros, descaneciendo, se decían unos a otros, con los escribas a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Es decir, todos aprovechaban de bombardear, de burlarse, de reírse, de mofarse de Jesús, el Nazareno, de Jesús de Nazaret. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ya compartí esta visión, esta situación, este problema estacionario en plena primavera, de que se nubló el día, pero dice que no solamente en esa tierra de Judea, sino dice la historia que ocurrió unas tinieblas en todo el mundo. Todas las culturas antiguas narran ese hecho. Bien. A la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Cuando dice aquí la palabra en hebreo, Eloi, 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 lama sabactani, dice que el público lo identificó esas palabras con Elías. ¿Ya? No nos olvidemos que en ese tiempo la cultura de Israel, de los judíos, en su manera de vivir, era usar el arameo. El hebreo es la lengua santa, es decir, era netamente hablada en los servicios sinagogales y en el templo. En el templo y en las sinagogas se hablaba hebreo. ¿Ya? Y aquí parece que muchos de la muchedumbre que eran judíos no sabían el hebreo y solamente hablaban el arameo. Bien. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Es decir, aquí narra algo que está en el Talmud, que está en los tratados de los rabinos, que algo sucedió en el templo, que el parojet, la cortina, el cortinaje, que era una cortina muy gruesa, con cordones gigantescos, dice que fue roto desde arriba hacia abajo. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé.
quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Ya ellas fueron testigos de la crucifixión y muerte de Jesús. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, del Shabbat, del día sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Aparece un miembro del Sanedrín, del concilio, que juzgó, condenó y torturó a Jesús. Pero este no participó en esos hechos ilegales. José de Arimatea, miembro noble del concilio del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Es decir, este hombre tenía confianza con, o era conocido por el gobernador Poncio Pilato, que conversó con él cara a cara y le pidió el cuerpo de Jesús. Dice que el centurión mandó a un centurión para informarse y asegurarse de que Jesús de Nazaret estaba muerto. Fue, se cercioró y le llegó con la noticia al gobernador Poncio Pilato. Y le entregó el cuerpo a José de Arimatea, que José de Arimatea, por supuesto, él no tocó el cuerpo, sino que los siervos de José de Arimatea se encargaron de hacer todo el rito de su lavamiento y de sepultura de Jesús, el cuerpo de Jesús. Y cuando fue el funeral de Jesús, solamente estuvo José de Arimatea. Aquí en este evangelio, José de Arimatea, los siervos de él, y desde lejos María Magdalena y María, madre de José, miraban de dónde lo ponían. Ese fue el funeral de Jesús. Cuando pasó el día de reposo, cuando llegó el día de la semana, el primer día de la semana, que es el día de inicio de labores, es decir, después del Shabbat, viene el día primero de la semana, que en el cristianismo y en el occidente y el cristianismo gentil es conocido como el día domingo. El día domingo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Es decir, llegaron las mujeres, discípulas de Jesús. Discípulas. No apareció Pedro, ni Andrés, ni Juan, ninguno de los discípulos. Hombres, solamente mujeres. Y se cuestionaban cómo iban a entrar a ungir el cuerpo de su maestro. Y dicen que encontraron abierto el sepulcro y un joven estaba allí sentado, dice,
con una larga ropa blanca, con una túnica blanca, resplandeciente. Y ellas se asustaron, se espantaron. Es normal. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Y por eso es considerado la Semana Santa, por la resurrección de Jesucristo, el primer día de la semana, conocido como el día domingo. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, se ha levantado de entre los muertos, está vivo. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y les deja unos recados a los discípulos hombres. Les dice: pero díganle a los discípulos, a sus discípulos, y a Pedro, he mencionado a Pedro, el que le negó, que él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Es decir, es una situación, por supuesto, muy tremenda. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Es decir, dice que a la primera mujer que se le apareció y habló fue a María Magdalena, a quien le había hecho la liberación de 7 demonios, 7 influencias demoníacas. ¿Ya? Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Es decir, ella lo vio, conversó con él conversó con ella se regocijó, fue apuradamente a donde estaban los discípulos, dice, estaban tristes y llorando. Ahí estaban los hombrecitos. Dicen que los hombres no deben llorar. Ahí estaban llorando y tristes. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. La incredulidad. ¿Hay incredulidad en mí? Muchas veces sí. ¿Hay incredulidad en usted? ¿En usted? Usted lo sabe. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Ya viene el tiempo de la resurrección, ya Jesús empezó a aparecerse. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando las palabras con las señales que le seguían. Amén. Muy bien. Esta es la segunda lectura de los evangelios sinópticos acerca de los últimos momentos del ministerio terrenal de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, de Jesús el Nazareno, del Maestro, de la traición, pero antes la cena de Pascua, la traición de Judas Iscariote, las dormidas de los discípulos,
las oraciones de intercesión de Jesús. Él fue apresado, fue llevado ante el Sanedrín, la negación de Pedro, el arrepentimiento de Pedro, la crucifixión de Jesús, la muerte, la sepultura, un funeral que fue solamente la presencia de José de Arimatea, de sus siervos y de las dos mujeres discípulas de Jesús que lo vieron desde lejos. La resurrección de Jesús y todas las experiencias que vivieron los discípulos después que Jesús los reprendió y los reprochó por su incredulidad. ¿Es usted incrédulo o creyente? ¿Soy yo incrédulo o creo? Muy bien, muchas gracias. Este video lo compartiré en breves minutos más para YouTube. Chao a todos, buena semana, Shalom Ubrajá, paz y bendición.